Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Mis amadas hermanas y mis amados hermanos, un gran abrazo para ustedes en este lunes 19 de octubre. Hoy, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Así es que, hombres y mujeres, mucha atención con su pecho, porque el cáncer de mama da a hombres y da a mujeres, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a un gran colaborador nuestro, a Quincho, aquí en San José, que tenía un depósito de materiales, que murió precisamente de un cáncer de mama, que no se cuidó. Y en las mujeres, el examen, la mamografía, es importantísimo que se la hagan, ¿verdad? Y que no se dejen periodos. Aunque es muy feo ese examen, me dice mi esposa, entonces sí es importante que se hagan la mamografía, estar observándose cualquier pelotita extraña, porque en la medicina lo mejor es la prevención. Me escribe una señora un día de estos y me dice: Juan José, ore mucho por nosotros porque estamos ante un problema. Y hay parte de la familia que dice que sí, y hay parte de la familia que dice que no. Entonces, sigo leyendo yo, y la señora me habla de que es que él sufre mucho, y entonces la esposa no entiende, y los hijos de él no entienden. Pero los hermanos de él sí entienden, y las hermanas también entienden. Entonces veo yo que ahí hay una persona que está en medio de dos bandos. Y entonces me imagino yo que es una cuestión de herencias o algo. Entonces le pongo yo a la señora: bueno, ¿y por qué tengo que orar? Y me pone la señora: para que podamos hacer que él acepte y que ellos acepten. Entonces le digo yo: ¿pero aceptar qué? Y me dice ella: es que él tiene una enfermedad terminal, y hay veces él dice que por qué no le ponen una inyección mejor para acabar con el sufrimiento. Y hay otras veces que dice que no, que era una tontera lo que él dijo. Y entonces de ahí tiene a toda la familia en ese problema. Ay, amigos y amigas, estas señoras están viviendo una situación que es ilegal aquí en Costa Rica, ¿verdad? La eutanasia. Eutanasia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tema de la eutanasia es saber qué significa eutanasia, cuál es el origen etimológico de esa palabra. Bueno, dicen los estudios que procede del griego y que está compuesta por dos vocablos: eu, que se puede traducir como bien, y thanatos, que es equivalente a muerte. ¿Entienden? Entonces, la eutanasia
¿verdad? Es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado. ¿Con la intención de qué? De evitar sufrimientos. Entonces el concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Amigos y amigas, existen dos tipos de eutanasia. Así, por un lado estaría la llamada eutanasia directa, que es aquella que viene a definir el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. En este caso, a su vez, aquella se puede dividir en dos clases. La directa, la activa, ¿verdad? Que básicamente consigue la muerte del enfermo mediante el uso de un fármaco, ¿verdad? Que resultan letales. Y la pasiva, que es la consistente en la consecución de la muerte de aquella persona mediante la suspensión del tratamiento médico, ¿verdad? No, ya yo no quiero tomar más esto, ya no le vamos a dar más medicamentos. Por otro lado, el segundo gran tipo de eutanasia es la llamada indirecta. Bajo dicha terminología se encuentra aquella que lo hace es intentar paliar el dolor, el sufrimiento de la persona en cuestión. Y entonces se le suministran, ¿verdad?, una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada pueden producir a la muerte de la citada persona. Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia en los países donde está aprobada, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo. Ahora, hay sin embargo casos en donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Este tipo de práctica, cuando la gente dice, no, que me pongan una inyección a mí, ya yo no quiero sufrir más, está prohibida en la mayoría de los países. Este tema, mis hermanos y mis hermanas, de la eutanasia, despierta todo tipo de debates. Sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida, ¿verdad? Y ellos dicen que cuando se prolonga artificialmente la vida de una persona, eso es indigno, ¿verdad? Ahora, los que no estamos de acuerdo con la eutanasia, consideramos que nadie tiene derecho a decidir cuándo se termina la vida del prójimo, ¿verdad? Uno de los casos internacionales más conocidos sobre la eutanasia fue la del español Ramón Sampedro, que a los 25 años quedó tetrapléjico por culpa de una mala caída desde una roca al mar. Y este hombre, Ramón Sampedro, vivió en una cama desde entonces y siempre pidió morir dignamente, siempre quería él morir dignamente. Él necesitaba ayuda para conseguir dicha muerte. E ideó un plan que le llevó a conseguir su objetivo sin que ninguna de las personas que le habían ayudado incurriera en delito. Imagínense ustedes. Ahora, a lo largo de la historia, la eutanasia ha sido utilizada como excusa, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para concretar la eliminación de personas, ¿verdad? Por ejemplo, y hasta hay grupos sociales. Por ejemplo, el nazismo. El nazismo con Hitler promovía la eutanasia de los minusválidos, de los discapacitados, porque los consideraba como inferiores. Y entonces, con el argumento de que era un acto compasivo. Entonces decía, no, mejor ese minusválido, ese discapacitado, ese parapléjico, mejor ayudámosle para que no viva sufriendo. Entonces, lo hacían según ellos por un acto de compasión. Esta situación hace que haya sujetos que apoyan la eutanasia, pero siempre que se consienta por el enfermo. De esta manera se evita la aplicación en contra de la voluntad.
amigos y amigas, pero nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué yo le tengo que decir a una persona que me hable? Y entonces el Santo Padre, el Papa Francisco, dice que la eutanasia, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad. Más aún, como una preocupante perversión de la misma, dice el Papa Francisco. En efecto, dice él, la verdadera compasión, la verdadera compasión hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar. Entonces, el gesto de la eutanasia aparece aún más perverso si es realizado por quienes, como los familiares, se quieren quitar de encima al papá o a la mamá, a la abuelita, cuando los familiares deberían asistir con paciencia y amor a su allegado. O por cuantos, como los médicos, ¿verdad? Los médicos, por su propia profesión específica, los médicos deberían cuidar al enfermo, incluso en las condiciones terminales más penosas. Mis amigos y mis amigas, es muy duro, ¿verdad?, para una familia tener que debatirse ante una situación como esa. Y ya ven ustedes, aquí no es legal, pero ya esa familia está pensando en que quitarle el sufrimiento a esa persona. Y es que va a llegar el punto en que entonces los médicos y los legisladores, las personas, ciertas personas, son las que van a decidir quién vive, quién no vive. Por eso, la vida del más débil queda en manos ¿de quién? Del más fuerte. Se pierde el sentido de la justicia en la sociedad. Y es muy doloroso eso. Por eso, el deseo que brota del corazón del hombre y la mujer ante el supremo encuentro con el sufrimiento y con la muerte, tiene que hacernos ver las cosas diferentes. Ahora, hermanos y hermanas, podemos caer, ¿verdad?, en la desesperación, en la tentación de la desesperación. Y muchas veces casi de abatirnos en ella. Pero tenemos que decirlo con mucha claridad. Hay veces uno se sorprende que parece mentira. Que hoy en día, cuando se habla tanto de derechos humanos, y cuando estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos socialistas, hablan de el derecho de la mujer, el derecho de los hombres, el derecho de los matrimonios homosexuales, el derecho, no hablen así para el derecho a la vida, el derecho a los no nacidos, el derecho de una persona a vivir. Pero bueno, ahí uno entiende, ¿verdad? Cuando una persona es socialista y tiene ese tipo de ideas, ni tiene fe. Porque quien no tiene fe y quien ve la vida desde un punto de vista meramente utilitarista, y por ejemplo, dice, no, ya ese ya jugó, ya ese no produce nada. Y hay gente que ve al papá o a la mamá simplemente como un ser puramente material. Entonces, bueno, ya le escurrimos a papá toda la plata y todo, ahora está viejito ahí y todo, y está con ese cáncer. No, mejor ayudémosle a descansar. Ay, Dios. A todos nosotros, a usted y a mí, nos consta soportar estos trances, ¿verdad? Nos toca el dolor, nos toca la angustia. Y se torna con frecuencia más difícil si usted está enfermo
y usted es el que está acompañando al enfermo y rodeando al enfermo. Amigos y amigas, hay varias preguntas, ¿verdad?, que uno se hace. ¿A quién se pretende ayudar legalizando la eutanasia? ¿A quién? ¿Al enfermo o a los que lo cuidan? ¿Al enfermo o a los que deciden su muerte? Y otra pregunta que yo me hago, ¿alguien se ha propuesto estudiar acaso qué consecuencias trae en una persona tomar conciencia de su responsabilidad en la muerte de un ser querido? ¿Ah? Bueno, hay veces yo me he dado cuenta de situaciones donde, por ejemplo, llaman a alguien y le dicen, vea, ya su papá ya está como un vegetal. O le dicen, tiene ruptura del tallo cerebral, ¿verdad? Ya tiene muerte neurológica. Y entonces le dicen al hijo, le dicen a la hija, bueno, ustedes son los que deciden, ¿verdad? Aquí esto se permite. Ustedes son los que deciden si se desconecta el respirador. Y eso es una decisión sumamente seria. Y uno no quisiera pasar por eso nunca, porque imagínense que ha grabado en la mente. Entonces esta familia está viviendo esta situación tan angustiante. Ahora, mis amigos y mis amigas, usted y yo como cristianos tenemos que tener claro el asunto. Hoy la eutanasia resulta muy aceptable para algunos. ¿A causa de qué? Del individualismo en que vivimos. Y entonces también, como se habla tanto de libertad, se ha caído en un libertinaje. Entonces la gente, igual que en el aborto, ¿eh? Las mujeres que apoyan el aborto, ¿qué dicen? Mi cuerpo es mi cuerpo. Yo decido sobre mi cuerpo. Ese concepto de libertad se ha entendido como una mera capacidad de decidir cualquier cosa, con tal de que nosotros como individuos lo veamos conveniente. Entonces hay gente que dice, mi vida es mi vida. Hay gente que dice, nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Y hay gente que dice, tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Entonces, afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna. Eufemismo para decir en realidad el derecho a matarse. Así de sencillo, hermanos y hermanas. Entonces, yo como cristiano tengo que analizar. Hay gente que hoy en día aprueba la eutanasia y son cristianos, ¿verdad? Se llaman cristianos, pero están equivocados. Porque hoy en día tenemos a cristianos que piensan que la vida es solo disfrutar y disfrutar y disfrutar. Y entonces no son pocos los que dicen que la vida indolora es lo que nos tiene que hacer vivir. Que usted no sufra, que usted no padezca, que usted no sienta nada. O sea, usted tiene que estar bien. Entonces nos exhortan a no aguantar nada en absoluto. Y a que nos rebelemos contra el menor contratiempo. Hay cristianos, lamentablemente, que hasta van a misa, hasta comulguen, rezan el rosario. Y tristemente están confundidos porque creen que el sufrimiento, el aguante, el sacrificio son cosas del pasado, antigüedades, y que ya ahora, como tenemos la vida moderna, eso hay que superarlo. Y entonces ahora la gente habla de vida, una vida de calidad sin cruz.
Un cristianismo sin cruz. Hay gente que piensa que todavía el dolor y el sacrificio es algo nocivo. Y hasta le dicen a usted, no sea tan idiota, debe estar pensando así. Entonces, amigos y amigas, claro, vivimos en una sociedad mercantilista, vivimos en una sociedad individualista, vivimos en una sociedad en donde queremos justificar todo. Y entonces hay gente que dice, no, de ahí ese paciente que tuvo un accidente, quedó parapléjico, bueno, tiene derecho a decidir cuándo su vida no merece ya la pena. Ay, hermanos. Entonces hay preguntas que se hacen la gente, así como esta familia que está luchando para entender. Hay gente que hay gente cristiana que dice, Juan José, merece vivir una persona anciana que no puede valerse ya por sí misma, después de haber dejado la vida en beneficio de la sociedad y en muchas ocasiones de aquellos que van a decidir sobre su muerte. Vale la pena prestar asistencia a los minusválidos en vista de que no producen nada. Ay, hermanos. Y hay alguna gente que yo he escuchado decir, no, ya los viejitos mejor se les pone una inyección y se duermen. Porque imagínense, cada vez hay más viejitos y cada vez la gente se va a enfermar más y ahí va a llegar el punto en que no va a haber camas en los hospitales. ¡Qué pensamientos! Mis hermanos y mis hermanas, nosotros entonces tenemos que tener muy claro eso, muy claro. La eutanasia no es buena, no es buena. Y podemos decir, así como le dije yo a esta familia, ¿verdad? Le hablé a esta familia y de ahí les grabé un audio. Y entonces les dije a ellos, ¿verdad?, que ellos no podían decidir por la vida de ese primo. Y además, con experiencia, que el primo hay veces que dice que sí y al mes dice que no. Imagínense ustedes. O sea, ya esa persona se nota que no está bien. Entonces, eso no puede ser. Por eso le pedí yo a estas personas que pensaran, que acompañaran a ese hombre, que lo acompañaran, que lo guiaran, que tengan piedad, tengan compasión, tengan humanidad y que estén con él hasta que la muerte llegue. Por eso, hermanos y hermanas, pidámosle a Dios a través de la oración que aquí en Costa Rica nunca se apruebe esa eutanasia, porque figúrese que ahora en los Países Bajos ya se está permitiendo la eutanasia para niños menores de 12 años. O sea, que se pueda matar suavemente a un niño con una enfermedad. Y esto es muy doloroso. Ahí en donde está conmigo, diga conmigo, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has enseñado siempre a defender la vida. Esa vida que tú nos regalaste. Ayúdanos, oh Dios, a cerrar el camino que lleva a la legalización de la eutanasia y a lo que se llama el suicidio asistido. Te pedimos de todo corazón, oh Dios, que vengas hasta nosotros, que nos ayudes a ser fuertes y firmes. Danos la fuerza para poder enfrentar la vida. Danos el valor para enfrentar el dolor. Danos la alegría de ofrecer nuestro dolor y nuestro sacrificio para la salvación del mundo. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Amigos y amigas, que Dios les bendiga muchísimo. Un gran abrazo, no se complique, viva feliz.
Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.